Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque las historias que contamos aquí no siempre tienen explicación. Ahora dime algo, ¿qué harías si tu hijo comenzara a ver cosas que nadie más puede ver? Lo que estás a punto de escuchar ocurrió supuestamente en una casa donde una familia vivió más de 10 años y donde una niña de apenas 4 años comenzó a ver algo que no debía existir. Este es el inquietante caso compartido por la TikToker Natse Scotto, y lo que ella contó dejó a miles de personas con la piel de gallina. Todo comenzó cuando Natse subió un video aparentemente normal desde su negocio. Mientras grababa, un filtro de TikTok detectó algo extraño. Una cara apareció a su lado. El problema es que ella estaba completamente sola. Al darse cuenta, intentó explicar lo ocurrido, pero justo en ese momento, algo aún más extraño pasó. Las luces comenzaron a parpadear y el miedo fue inmediato, porque ese lugar no era cualquier lugar. Era parte de una casa donde su familia había vivido durante años y donde habían ocurrido cosas imposibles de explicar, y lo que contó después fue mucho más perturbador. Porque pues la actividad no se había sentido, o al menos no nos habíamos dado cuenta que también pasaba en mi negocio. Aquí donde ven, aquí atrás, es la parte por fuera de la casa donde está también el negocio. Si ven, hay muchas puertas, pero es la misma casa. Es lo que les decía, que se comunicaban una puerta tras otra. Bueno, en esta casa vivimos por más de 10 años. Nos pasaron un sinfín de cosas inexplicables que pues les iré contando. Voy a hacer un story time oficial para contarles. Y pues nada, muchas gracias por preocuparse. Estoy ya más tranquila, ya se me acabó el tiempo. Todo comenzó cuando Natse subió un video aparentemente normal desde su negocio. Mientras grababa, un filtro de TikTok detectó algo extraño. Una cara apareció a su lado. El problema es que ella estaba completamente sola. Al darse cuenta, intentó explicar lo ocurrido, pero justo en ese momento, algo aún más extraño pasó. Las luces comenzaron a parpadear y el miedo fue inmediato, porque ese lugar no era cualquier lugar. Era parte de una casa donde su familia había vivido durante años y donde habían ocurrido cosas imposibles de explicar. Y lo que contó después fue mucho más perturbador. De aquí, y en los que la cámara detectó una cara aquí al lado de mí. Lo digo que la detectó porque el filtro se puso a un lado de mí y me dio mucho temor. Primero porque yo estaba sola, y segundo porque el negocio o el lugar en el que yo estoy está dentro del terreno de una casa donde vivimos mi esposo y yo por más de 10 años, que pues es una casa muy muy vieja y ya se quiso ir la luz. No mames. O sea, es algo simple, pero parpadeó la luz. Hablando de esto, sentada exactamente donde detectó el filtro la cara, y estoy sola y me tuve que salir porque me dio muchísimo miedo y tengo hasta ganas de llorar del miedo. Según Natse, cuando su hija tenía apenas 4 años, comenzó a despertarse todas las noches gritando. Al principio pensaron que eran simples pesadillas, hasta que una noche la niña dijo algo aterrador. Aseguró que una mujer entraba a su habitación, la levantaba y la cargaba hasta el techo. Imagina escuchar algo así de un niño pequeño. Los padres decidieron buscar ayuda y lo que les dijeron cambió completamente todo. Story time de cómo supe que mi bebé tenía su tercer ojo abierto.
Parte 1. Desde que tengo uso de razón, mi bebé siempre ha sido una niña que ha sido muy empática y muy sensible hacia los sentimientos de felicidad y sufrimiento de las demás personas. Cuando ella apenas tenía 4 años, pensamos que sufría de pesadillas porque constantemente o casi siempre se despertaba en la madrugada gritando y teníamos que ir por ella a su cuarto para que se calmara. Después de un tiempo, nuestra bebé nos dijo que cuando ella nos gritaba por la noche era porque una señora la cargaba y la levantaba hasta el techo, y cuando ella nos gritaba, la bajaba. Y ahí fue el comienzo de lo que puedo llamar la pesadilla con la que mi bebé sigue viviendo. Esto solo es el contexto a grandes rasgos. En la parte 2 les cuento más a profundidad. Gracias por esperar, se me está acabando el tiempo. Bye. Las personas que analizaron el caso afirmaron que la niña tenía el llamado tercer ojo abierto. Según ellos, eso significaba que podía ver y sentir entidades que los demás no podían percibir. Para una niña tan pequeña, aquello podía ser traumático, pero lo peor estaba por venir. Story time de cómo supimos que mi hija tenía su tercer ojo abierto, parte 2. Una vez que nuestra bebé nos dijo lo que estaba pasando, la verdad es que nunca estuvimos incrédulos, siempre supimos que era verdad lo que ella estaba diciendo, ya que una bebé de 4 años no podía inventar tal cosa. Buscamos ayuda profesional y la verdad lo que nos dijeron nos dejó helados. Resulta ser que mi bebé de 4 años tenía su tercer ojo abierto. ¿Y qué significaba esto? Que ella iba a poder ver, sentir y escuchar cosas que normalmente nosotros no. Nos dijeron que era muy importante cerrar ese tercer ojo temporalmente, ya que a su edad iba a ser demasiado traumático experimentar ese tipo de cosas. Accedimos inmediatamente a lo que ellos nos habían dicho, y la verdad es que mientras se hacía ese proceso, le pasaron otras cosas que nos hicieron odiar la llevó a la sala y le dijo: no pasa nada, abre tus ojitos, no hay nada, aquí estamos todos, te vamos a cuidar, no pasa nada. Y ella pues abrió sus ojitos lentamente, volteó a todas partes y dijo: no, ya no está, ya se fue. Cuando pasó eso yo me sentía desesperada, no sabía qué hacer porque era algo que yo no podía controlar, no podía cuidarla ni alejarla de las cosas que ella veía. Algo que no mencioné, que es muy importante, es que ella dormía hasta muy tarde si yo no la despertaba. Era como si no escuchara los ruidos que había en la casa, como si no escuchara una televisión prendida o algo que la hiciera reaccionar. Yo les comenté esto a las personas que estaban brindándonos su ayuda profesional y nos dijeron que ella se salía de su cuerpo al dormir, que teníamos que llamarla por su nombre varias veces para que ella pudiera despertar. La verdad es que nadie me iba a preparar para lo que seguía. El tiempo se me está terminando, les cuento la parte 3. Un día, mientras jugaba en casa de un familiar, la niña corrió aterrada hacia su madre. Estaba temblando y señalando detrás de ella. Dijo algo que dejó a todos en silencio. Dijo que había una mujer arrastrándose sin ojos. Nadie más vio nada, pero el miedo ya estaba ahí. Y pronto algo lo confirmaría. Story time de cómo supimos que mi hija tenía su tercer ojo abierto, parte 3. La noche siguiente al día que presenció eso en casa de mi tía, recuerdo que era un fin de semana y yo no había tenido que despertarla temprano para ir al kinder. Me di cuenta que aún con la tele prendida,
el ruido que estaba haciendo y su hermanita gritando, ella no despertaba. Entonces me acerqué, la revisé, vi que estaba profundamente dormida y recordé lo que me habían dicho. Me acuerdo que la moví despacio, obviamente, para no asustarla, y le dije varias veces su nombre, pero ella seguía profundamente dormida. La verdad es que entré en pánico y ella estaba en una posición como de lado y yo la volteé, y cuando yo la volteé, en su brazo tenía pintado una mano como si alguien lo hubiera pegado muy fuerte. Cuando la piel se hincha por el golpe o por tener una mano muy pegada a tu piel, así lo tenía ella. La mano se veía diferente a una mano normal, se veía algo ancha, y algo muy significativo es que nada más se le veían 4 dedos, no se veían 5 dedos. Yo les mandé la foto inmediatamente a las personas que me estaban brindando su ayuda, y ellos me dijeron que el suceso que había pasado en casa de mi tía había sido algo crítico y que la persona que ella había visto en casa de mi tía se había venido con ella a nuestra casa. Nos dijeron que teníamos que actuar ya, que el hecho de que ya hayan podido tocarla y nosotros poder ver en físico lo que le habían hecho era algo que se salía completamente de control y que teníamos que pararlo ya. Yo pude despertarla hablándole como me habían dicho que tenía que hablarle por su nombre y decirle regresa, regresa. La verdad es que cuando ella regresó no me dijo absolutamente nada, era como despertar de un sueño normal, y obviamente yo no le dije nada tampoco. Conservo la foto de esa mano, y aunque no me gusta verla y no me gusta recordarlo, la conservo porque es una prueba real de que lo que estaba pasando no era un caso clínico, algo que la ciencia pudiera descifrar, y que claro, obviamente yo tampoco entendía y no quería que estuviera pasándole a mi hija. Ese día nos dijeron qué hacer y cómo hacerlo, y la verdad es que ese mismo día empezamos a poner manos a la obra. Se me está acabando el tiempo. Parte 4. Para proteger a la niña, realizaron un ritual de limpieza en toda la casa. Durante 3 días seguidos, quemaron sábila, rociaron agua bendita y recorrieron cada habitación rezando. Según quien los guiaban, los espíritus podían intentar interrumpir el ritual, pero debían continuar sin detenerse. Al finalizar, dijeron que la mayoría de las entidades habían sido expulsadas, excepto una, la que estaba en el cuarto de la niña. Storytime de cómo supe que mi hija tenía su tercer ojo abierto, parte 4. Y les decía, ese mismo día pusimos manos a la obra, compramos lo que nos pidieron y nos dijeron exactamente lo que teníamos que hacer y a la hora en la que tenía que ser. Nos explicaron que era muy importante, primero que nada, hacer la limpia de nuestra casa para poder seguir con el procedimiento para cerrar su tercer ojo, ya que lo primero que había pasado había sido en nuestra casa, en su propio cuarto. Nos compráramos platos de barro, salvia, alcohol, y que pusiéramos en cada cuarto de la casa, en cada espacio, en el patio, en la cocina, en los baños, un plato con salvia y un poquito de alcohol, lo prendiéramos y ahí empezaba el ritual. Ellos nos pidieron necesariamente que el ritual fuera a las 3 de la tarde, que se considera una hora santa, ya que es la hora en la que Jesucristo murió. Nos enviaron además unos textos que teníamos que ir diciendo en cada paso que diéramos por la casa mientras se hacía el ritual. Ellos estuvieron en comunicación telefónica todo el tiempo durante todo el ritual. Nos pidieron además que escucháramos lo que escucháramos, no interrumpiéramos el ritual, porque lo que los espíritus querían era precisamente eso. Y algo súper importante, la niña no debería estar ahí. Esta limpia tenía que ser 3 días seguidos, a la misma hora, y teníamos que recorrer toda la casa sin excepción. Y así comenzamos el primer día. Algo característico que pasó fue que
ambos, mi esposo y yo, nos quedábamos sin ninguna red en el teléfono, que hacía imposible comunicarnos con las personas que nos estaban ayudando. Y solo saliendo de la casa teníamos red. De inmediato les dijimos esto y nos comentaron que los entes o los espíritus eran energía y interferían directamente con la red en el celular. Ya sé que parece increíble, parece una película, nosotros tampoco lo creíamos. El ritual consistía en ir rezando mientras la salvia se quemaba y con un atomizador íbamos rociando agua bendita por cada espacio de la casa. Cada día estas personas me pedían que yo les enviara una foto de lo que se había quedado en cada plato donde se quemaba la salvia. Al final ellos nos dirían qué seguía hacer. Algo importante que teníamos que hacer era, después de cada limpia, sacar los platos a la calle, obviamente después de haberles mandado la foto, sacarlos a la calle en una bolsa negra para que ese mismo día la basura se los llevara. Pues así lo hicimos los 3 días y al parecer todo marchaba bien. Los veo en la parte 5. Bueno, pues aquí está la foto, es la única foto que conservamos. Es la foto que hace creer que pues es real, no es un cuento de mi hija y no es un cuento mío. Es la foto que les comparto con mucho respeto. Pueden juzgar ustedes mismos. Aquí mi bebé seguía dormida. Yo fue cuando la volteé y le vi estas marcas. Por ahí estaban diciendo que tal vez era invento de ella, que tal vez era algo neurológico, y están en todo su derecho, claro, podía ser el caso, pero no es este el caso. Gracias por el tiempo que se dan en escucharme, mil gracias por los comentarios y por los mensajes que me han mandado. Ya veo que no soy la única mamá que tiene una niña con este maravilloso don, que es difícil de entender y de aceptar, pero al final de cuentas es una bendición. Gracias. Las veo en la siguiente parte de esta historia. Bye, gracias. Story time de cómo supe que mi bebé tenía su tercer ojo abierto, parte 5. Y bueno, una vez que terminamos de hacer la limpia por los 3 días, ellos nos dijeron que pues al parecer ya habían caído, por decirlo así, los espíritus o las almas que estaban en esta casa. Digo en esta casa porque ya estoy en el negocio donde pues está la casa. Nos dijeron que los platos de barro con la salvia actuaban como una trampa y pues que al parecer ya habían caído, excepto lo que había en el cuarto de mi hija. Nos dijeron que lo que estaba en el cuarto de mi hija no era un espíritu humano, que era algo que quería con desesperación el alma pura de mi bebé. Que lo único que teníamos que hacer era prender la vela que se usó en su bautizo, dejarla en su cuarto hasta que se consumiera, nunca apagarla, tenerla siempre prendida hasta que la vela se acabara. Cabe mencionar que esos días mi hija estuvo súper tranquila, hasta nosotros nos sentíamos diferentes. Siempre que entrábamos a esta casa sentíamos algo de temor o nos sentíamos inquietos, y en esos días todo estuvo tranquilo, la verdad nos sentíamos muy a gusto. Y ahora lo que seguía y lo más importante era cerrar su tercer ojo temporalmente. Lo único que tuve que hacer fue por 3 días seguidos rezar el credo, haciendo la señal de la cruz por todo su cuerpo y haciendo énfasis en esta parte. Lo tenía que hacer yo, que era su mamá. No podía hacerlo nadie más que yo. Y mientras lo hacía tenía que pedir con todo mi corazón, con todo el amor que yo tengo como mamá, que por favor fuera cerrado su tercer ojo, al menos mientras ella crecía. Algo importante que me faltó mencionarles fue que cuando ellos me dijeron que lo que había en el cuarto de mi hija no era un espíritu humano, me pidieron de favor que yo le preguntara a mi hija que si alguna vez había visto la cara de la persona que la cargaba por las noches. Y yo cuando le pregunté a mi niña, ella me contestó que la señora que la levantaba por las noches tenía cara de puerco. Cuando yo le dije a estas personas lo que mi hija me había dicho, ellos me contestaron con una imagen. La imagen era un zoom
de la foto que yo les había enviado del plato que se había quemado en su cuarto. Y lo que se alcanzaba a distinguir ahí era una imagen que parecía ser una cara de un puerco. La entidad, según los expertos que los ayudaban, lo que estaba en esa habitación no era un espíritu humano, era algo más oscuro, algo que buscaba el alma de la niña. Para protegerla, encendieron la vela de su bautizo y realizaron oraciones durante varios días para cerrar su tercer ojo. Y finalmente, algo cambió. La niña dejó de despertarse por las noches. La casa volvió a sentirse más tranquila. Pero años después, ocurrió algo inquietante. Para cerrar su tercer ojo, no me lo van a creer, pero ella era otra niña. Era más feliz, se veía más tranquila. Incluso ya no despertaba en las noches. La vibra que se sentía en este lugar era totalmente diferente. Y se preguntarán qué es lo que pasó en este lugar. Bueno, en primer lugar, las personas que estaban ayudándonos no son de aquí, son de Guadalajara. Nunca han venido aquí, no conocen este lugar. Una de las personas que nos vino a ayudar es vidente y ella nos dijo que este lugar había sido un burdel donde había mujeres de la vida galante, jugaban cartas y además aquí habían abortado y habían enterrado a sus bebés. Irónicamente coincidía exactamente o casi exactamente con lo que nos había dicho una vecina hace casi 13 años cuando de recién llegamos a vivir aquí. Ella nos dijo que se escuchaban muchas cosas de barda a barda, ya que son bardas muy viejas, y que ella nos recomendaba que antes de venirnos a vivir pusiéramos al menos agua bendita. La verdad es que nosotros no hicimos mucho caso hasta que tuve a mi primer bebé, que fue cuando empezó todo. Les mencionaba que las personas que nos ayudaron no son de aquí, para que entiendan que no había manera de que ellos supieran esta información sobre esta casa porque no está escrita en ningún lado y no se puede encontrar en internet o en alguna parte. Eso nos hizo creer que realmente lo que estaba diciendo la vidente era real, porque nosotros nunca antes se lo habíamos mencionado. Ahora, regresando al primer TikTok donde mostré el filtro que detectaba aquí atrás y donde mostré también que parpadeaban estas luces, me llené de miedo porque esta parte de la casa es uno de los 5 cuartos que tiene y que yo adapté para hacerlo mi negocio. Entonces, ya sabiendo toda la historia, entenderán mi temor o el miedo tan grande que sentí cuando el filtro detectó esa cara y cuando me parpadearon las luces. No sé si tuvo que ver el parpadear de la luz y el filtro con lo que les estoy contando. Tal vez sí solamente fue un parpadeo normal en la luz y algún patrón en esta parte de la madera que detectó una cara. Lo que sí es real y lo que sí estoy 100% segura que pasó fue lo que nosotros vivimos como familia y que les estoy compartiendo. Tenemos 1 año que no vivimos en esta casa, pero sigo viniendo porque aquí está mi negocio. Este negocio da directamente con la casa. Les muestro. Ahí entras a la casa, parte 7. Ahora, queridísimo espectador, la pregunta es inevitable. ¿Realmente esa niña tenía el tercer ojo abierto? ¿O todo fue una serie de coincidencias difíciles de explicar? Lo cierto es que esta historia sigue generando debate en internet, pero quiero saber tu opinión. ¿Crees que los niños pueden ver entidades que los adultos no pueden percibir? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan los casos paranormales, suscríbete. Porque en este canal siempre hay algo observando desde la oscuridad. Espectros, recuerden que este contenido tiene el fin de entretener a aquellos que les gusta el ámbito paranormal. Todas son experiencias que le han pasado a estas personas. Ya es cuestión tuya si crees o no en ellos. Deja en los comentarios tus opiniones con respeto y no olvides, en la descripción dejo todas las redes de esta personalidad.